nosotros ya tenemos entendido que dentro de la organización del Estado existen tres ramas del poder público y algunas entidades autónomas y algunas entidades o departamentos que tienen independencia. Hacemos referencia a lo que se denominó la categoría de las ramas y encontramos entonces la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. No voy a andar mucho sobre el particular, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la rama ejecutiva, con la rama judicial, pero sí en esta oportunidad, dadas las circunstancias que tuvimos con ocasión del texto que pusimos para esta sesión, me gustaría que pudiéramos entender un poquito cómo es el trámite o cómo es el procedimiento legislativo. No sé si ustedes ya lo han abordado en alguna clase o si tienen de pronto dudas sobre el particular o no lo han visto en efecto en alguna de las clases. Lo estábamos viendo con electiva, doctor. ¿Y cómo se llama la lectiva? No, constitucional. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, Pero pues, si usted lo amplía, nos sirve a todos, creo yo. ¿qué consideran el resto? Pues igual no es mucho, ¿sí? Pero sí hay aspectos muy importantes que la verdad merecen mucha atención, por ejemplo, cómo está organizado el Congreso de la República, ¿sí? Cuando se presenta, por ejemplo, a nivel departamental, inclusive municipal, cómo es que funciona el tema, por ejemplo, legislativo. Importante desde el punto de vista, espérenme a ver si encuentro acá, es que traía una presentación y la USB lamentablemente no me hizo lectura. Regálame un minutico, por favor, ya que ya pruebo con otro computador y ya vuelvo con ustedes. Un minutico, por favor, gracias. Bueno, me gustaría, aquí mientras voy buscando mi archivo en la USB, me gustaría si me pueden ir contando qué encontraron sobre, bueno, cómo les pareció la lectura, qué entendieron de la lectura, apuntes, etcétera. Pues, de acuerdo a la lectura, la palabra nulidad no existe, pero sí existe la anulidad. Por lo tanto, la norma se puede utilizar mientras que no sea nula. Sí.
¿O alguna circunstancia adicional? Pues el texto nos establece que casi todo, o que todo exactamente, depende de una norma superior, como ya lo sabemos que es la Constitución, y que pese a esta empieza como a ramificarse, ¿no, doctor? De esta norma superior que es la Constitución se crean las leyes, y estas leyes sirven para hacer otras leyes, y se establece así como crear nuevas leyes, ¿no? Eso lo repetía como bastante. Sí, bueno, ya hacemos unas precisiones sobre eso. Luisa, Pues, profe, en términos generales, yo estuve mirando que más que todo hablaba del sentido de la norma y hay una parte pues muy interesante que estaba al comienzo, que estábamos viendo en otra clase, era acerca del derecho, bueno, sí, de las normas morales. Entonces, personalmente eso me pareció muy interesante. O sea, la diferencia entre la norma y la moral, o cómo no caer en esa, o sea, cómo hacer lo correcto dentro de la moral. sí, sí. Dana, que podemos empezar a abordar en cuanto pues al tema de la contradicción, por ejemplo, de las normas y principios, por ejemplo, entre las normas, ¿sí? Y ya empezamos nosotros a verificar las maneras en cómo se puede eh, resolver los asuntos en que entran en contravención dos normas, ¿sí? Entonces, hay un aspecto, estos están, digamos, ligados a la validez de la norma, ¿sí? Entonces, están a preguntar cuál sería la validez de la norma. Entonces, la validez de la norma, por allá en una clase habíamos hablado sobre el tema de la teoría tridimensional o trilimétrica. Encontramos que una de las ramas, precisamente, o más bien la filosofía de derecho se encargaba sobre el tema de la validez de la norma, ¿sí? Entonces, esa nos hacía referencia precisamente a que tiene unas condiciones específicas, unas condiciones materiales y unas condiciones inmateriales. Hablando precisamente de la validez de las normas, encontramos que muchas normas tienen vigencia. La vigencia, para que empecemos ya también a decantar sobre el asunto, la vigencia de las normas está determinada por el tiempo, ¿sí? Está ligada a cuánto puede durar una norma en el tiempo. Y nosotros encontramos, por ejemplo, las modificaciones más relevantes que se vienen a hacer sobre las normas que ya existían o que existen o que se van produciendo todos los días a través del Congreso de la República, son las normas de carácter procesal. Y entonces por allá una vez hicimos mención o hicimos lectura del artículo séptimo en el que nos establecía que las normas de derecho procesal eran del orden público y por orden, eran de inmediato cumplimiento. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando en el ordenamiento existe alguna norma procesal y sale otra nueva norma procesal, se entiende que esta nueva norma procesal va a tener una vigencia a partir de la entrada en que se suscriba o en que más bien se sancione la ley, ¿sí? Es decir, cuando es publicada, a partir de la publicación va a tener una vigencia y esa vigencia va a estar supeditada a varias condiciones. La primera, la vigencia de una norma puede estar delimitada en el tiempo. Les comento yo, por ejemplo, el ejemplo más práctico que nosotros alcanzamos a vivir y forma de la pandemia, ¿sí? Cuando ustedes o cuando todos nosotros nos vimos afectados por el tema de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, se produjeron una serie de disposiciones normativas no desde el legislativo, sino desde el ejecutivo. El ejecutivo se le otorgaron facultades excepcionales para proferir normas, dado que se trataba de una emergencia económica social. Esa emergencia económica facultó al presidente de la República para que pudiera expedir normas y las primeras que nos expidieron
estuvieron relacionadas con lo que se denominó los aislamientos. Entonces empezamos con un aislamiento preventivo, después terminamos con otro aislamiento un poco más restrictivo y finalmente se levantó esa condición o esa restricción más bien al derecho a la movilidad, dado que mediaba en este caso una situación de emergencia sanitaria, social, económica. Entonces, estas normas tuvieron una vigencia durante ese tiempo, es decir, se produjeron, no sé si se acuerdan ustedes que salía un decreto por parte del presidente que decía, vamos a estar en aislamiento desde el 1 de marzo hasta el 25 de marzo, ¿sí? Esa condición de tiempo significa que la norma estuvo vigente durante 25 días, del 1 al 25. Pero ¿qué pasaba el 26? Ya el 26 no tendríamos una disposición normativa que nos restringiera ese derecho a nosotros a circular, a salir, a la locomoción que está inclusive aquí implícito o bueno, positivizado en la Constitución política. Pues no, esa vigencia, inclusive, si nosotros recordamos, se prorrogó durante mucho tiempo. Muchas veces se fue prorrogando y entonces decíamos, es que ya el 24 sale el acuerdo, perdón, el decreto para que ya a partir del 26 sigamos nosotros en el tema del aislamiento. Y así se fueron produciendo una serie de actos administrativos, perdón, sí, de actos administrativos con fuerza de ley, se llaman así, o decretos con fuerza de ley a través de los cuales el presidente de la República dispuso ese aislamiento preventivo con una vigencia en el tiempo, ¿sí? Ahora, si por ejemplo la norma no especifica una vigencia en el tiempo, pues se entiende que sus efectos van a ser hacia el futuro, ¿sí? Entonces sale la norma el día de hoy se sanciona, el día, por ejemplo, de hoy se publica, a partir de mañana ya empieza a surtir efectos en el ordenamiento jurídico. Hay otras normas que están condicionadas a que puedan estar dentro del ordenamiento jurídico, entonces pueden estar condicionadas, ejemplo, la norma entrará en vigencia una vez se suscriba un contrato. La norma entrará en vigencia una vez se reglamente la ley como tal, ¿sí? Esta norma entrará en vigencia una vez se cumpla con alguna condición específica que esté demandada dentro de la norma. En ese caso, efectivamente, una vez se cumpla la condición, esa condición empezaría a entrar en vigencia la disposición normativa, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que una norma pueda ser aplicada en el tiempo respecto de otra que estaba vigente. Entonces, ahí viene lo que nosotros conocemos o lo que se divide como la denominada derogatoria de una norma y la denominada derogatoria tácita de una norma. No sé si ustedes ya han escuchado sobre el particular. Si no han escuchado, la derogatoria viene a ser que la norma me está diciendo voy a derogar, es decir, a dejar sin efectos, es decir, a que la norma anterior no siga surtiendo efectos en el ordenamiento jurídico, sino que esa norma quede suprimida, porque yo, norma posterior, es decir, la norma que estoy produciendo en ese momento, está diciéndome expresamente que esa norma anterior ya no va a regir. Y, por ejemplo, lo encontramos muy brevemente en el Código General del Proceso, en la Ley 1952 en el tema de procesos disciplinarios, lo encontramos en la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Allí encontramos cómo en los últimos artículos, específicamente, voy a hacer la lectura, si me permiten un momento, encontramos lo que se denomina las derogaciones. Por ejemplo, en el artículo 309 de la Ley 1437, que la tengo por aquí a la mano, me dice lo siguiente: derogaciones. Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este código. Además me dice, en especial, los decretos 01 de 1984, el decreto 2304 de 1989, los artículos 30, 63 y 164, la ley 447 de 1998, entre otras cosas, ¿sí? Esta parte se denomina lo que es textualmente una derogatoria
expresa de la norma, ¿sí? Ahora, la derogatoria tácita no requiere o no se exige que esté explícitamente dentro del cuerpo normativo como lo ha hecho, es decir, derogue la norma, sino que usted dé una interpretación de dos normas que pueden regular un mismo asunto, ¿sí? Una de esas normas tiene una consecuencia diferente de la otra. En ese caso puede aplicarse lo que se denomina como la derogatoria tácita, ¿sí? No sé si lo han escuchado o no lo habían escuchado. ¿Quién me levantó la mano? Wilrod. Bueno, pues respecto a ese tema, pues no sé si de pronto los compañeros que van a meterla, pues así como el comentario. Hablaríamos de la retroactividad y la ultraactividad de la ley, ¿cierto, profe? Bueno, eso ya es la aplicación. Sí, por lo que usted está derogando, Eso ya es la o sea, aplicación, una ley que estamos hablando de la está, vigencia. pues igual toda ley Pero, rígida del futuro. Y es más favorable sí, respecto al caso, o sea, siempre se aplica haciendo una favorabilidad hacia eh, la persona. ese ya es otro asunto sobre la aplicación de la norma. En efecto, si ya podemos llegar un poquito, si seguimos así, podemos llegar un poquito a ese punto en el que vamos a encontrar, por ejemplo, la aplicación del principio de favorabilidad respecto de una norma y otra que se da, pues, en eventos en que regule dos situaciones, ¿sí? Y una tiene consecuencias diferentes de la otra. La primera, digamos, tiene una connotación mejor que la otra, una consecuencia menos lesiva para la persona, para el administrado, que la otra. En ese caso, se hablaría del principio, de la aplicación del principio de favorabilidad. En cuanto a la aplicación en el tiempo, es lo que usted dice, por ejemplo, la retroactividad, la retrospectividad y la ultraactividad de la ley, ¿sí? Por regla general, todas las normas o disposiciones tienen implícitas la ultraactividad de la ley, salvo que se diga dentro del mismo cuerpo normativo que existe una situación que la haga limitar y que se pueda retrotraer o aplicar a situaciones jurídicas anteriores a la entrada en vigencia de esa ley. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el derecho laboral. Derecho laboral, encontramos mucho en lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad, inclusive con el principio del prooperario, que es los derechos del trabajador o a favor del trabajador. Entonces, se propende por la protección del trabajador, dado que el trabajador tiene una condición que está en un nivel de inferioridad respecto del empleador. Es decir, el empleador está en un nivel de superioridad frente a lo que hace el trabajador, dado que el contrato de trabajo termina siendo un contrato prácticamente de adhesión, es decir, el trabajador se adhiere a las condiciones laborales en que se está contratando a la persona y que está implícito o que está expreso dentro del contrato de trabajo, ¿sí? Ahora, la derogatoria tácita se da, por ejemplo, la consecuencia es que una norma tiene o regula un asunto específico, mientras que otra norma regula, por ejemplo, ese mismo asunto específico. En ese caso, podría hablarse de que la norma que sale con posterioridad, ¿sí? Por ejemplo, hubo una modificación sobre la norma o una modificación en otra norma o hay otra disposición normativa en otro texto normativo, por ejemplo, en la ley 1437 y en la ley 1564-2012, hay unas normas que tienen alguna similitud, pero dadas las condiciones en que se va a hacer al momento de su aplicación, puede ocurrir que una de esas normas no diga que deroga expresamente la otra, pero sí al momento de aplicarla sería la derogatoria tácita, es decir, dejar sin efecto la anterior norma que estaba. Por ejemplo, nosotros encontramos mucho eso en asuntos relacionados, por ejemplo, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la ley 1437. En el artículo 180 teníamos nosotros la disposición relacionada con el tema de las excepciones con anterioridad a la modificación que hubo de la ley 2080 de 2021, y las excepciones se decidían de una manera diferente a como se venían presentando, ¿sí? Luego,
con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, algunos jueces determinaron que la norma que nosotros estábamos aplicando había sido derogada por la anterior, es decir, por la nueva, perdón, es decir, la de la Ley 1564 había derogado, por ejemplo, la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el tema, por ejemplo, referente a la sección de cómo se decidían las excepciones en el procedimiento contencioso administrativo y en el proceso general, o en la regla general, o en el procedimiento general que se establece, por ejemplo, para la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Ese tipo de disposiciones deja entonces sin efecto una que le antecedía, y en ese orden de ideas no se requiere que en efecto diga expresamente que lo va a dejar sin efecto o no, ¿sí? Ahora, otro tema importante, por ejemplo, el de la eficacia, ¿sí? Esa eficacia, ya está, pasamos de la vigencia a lo que es la eficacia. La eficacia hace referencia a los efectos en el contexto al cual va el precepto normativo o al cual va el precepto de la norma, ¿sí? Es un concepto que está más bien relacionado con lo que se denomina la aplicabilidad, pero no sobre el cumplimiento tal como lo vimos en diferencia del anterior. El anterior nos hace referencia precisamente a lo que se puede denominar como que sea la autoridad competente, cuál es el procedimiento que se debe seguir en efecto para eso. Y la eficacia, pues está relacionada, por ejemplo, en este caso, con la posibilidad de que esos preceptos normativos vayan señalados a lo que es la aplicación de la norma como tal, el cumplimiento, y ahí viene lo que hizo mención el compañero, que fue, por ejemplo, el tema de la retroactividad de la norma, ¿sí? ¿Cuándo aplica una norma retrospectivamente? Cuando la disposición normativa en efecto lo estatuye así. Y el ejemplo era, por ejemplo, el tema laboral o temas, por ejemplo, inclusive del derecho penal. En el derecho penal también se ve mucho el tema de la aplicación retrospectiva de la ley con el principio de lo que se denomina el indubio pro reo, que vendría siendo la misma connotación de lo que en el derecho laboral se denomina como el indubio pro operario, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro régimen constitucional que, tratándose del derecho penal, existe una presunción, y esa presunción pues debe aplicarse conforme con la cual nadie puede ser primero judicializado o no puede ser condenado sin haberse hecho el procedimiento ateniente para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, pero también más allá de eso, la presunción está encaminada a que toda persona se presume culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser una posibilidad de la forma en cómo se aplica la ley, por ejemplo, retrospectivamente. Ejemplo, en el derecho penal, si usted fue condenado por un delito, qué sé yo, el delito, no sé, receptación, delito de hurto, el delito de secuestro, de extorsión, algún delito, y para esa violación normativa o para esa violación del tipo penal existía una consecuencia, y la consecuencia era, por ejemplo, asignarle 72 meses de prisión bajo unos condicionamientos específicos, pero resulta que mientras el proceso penal se iba tramitando, mientras llevaba en su curso, salió otra nueva disposición normativa o salió una nueva ley en la que decía: usted, si usted cometió alguno de estos delitos, los mismos a los que venía haciendo referencia, receptación, secuestro, hurto, extorsión, cualquiera de ellos, si usted cometió esa falta y tiene unas condiciones especiales, usted puede ser beneficioso y ya no podría pagar o purgar o ser condenado a 72 meses de prisión, sino que usted ya vendría a ser condenado, por ejemplo, a 60 meses de prisión. Entonces, en ese orden de ideas existen dos disposiciones en el ordenamiento jurídico que competen al derecho penal, que son del derecho penal y que pueden aplicarse, pero dadas las circunstancias de, por ejemplo, en este caso del indubio pro reo, o de la aplicación del principio de favorabilidad, es posible que yo aplique en efecto la norma que es más favorable para la persona que está siendo procesada. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál vendría a ser la norma o la mejor norma o la norma que más le favorezca al procesado? Pues evidentemente la que nos habla de los 60 meses de prisión y no la de los 72 meses de prisión, ¿sí? Ahora, existe también el tema relacionado, por ejemplo, con la aplicación en el espacio de la ley, ¿sí?
ese es otro asunto que es objeto de estudio. Y por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo podemos entender? Pues las normas tienen inclusive también una aplicación en el espacio y hablamos de la territorialidad y de la extraterritorialidad de la ley, ¿sí? Cuando sale, por ejemplo, una disposición normativa, esa disposición normativa tiene efectos en lo que tiene que ver para el territorio nacional. Si yo me voy, por ejemplo, a lo que hace el Congreso de la República, encontramos nosotros que el Congreso de la República todos los días expide leyes y ya veíamos nosotros, por ejemplo, el tema, no sé si lo hablé con ustedes, el tema relacionado con los proyectos de ley que hay en la actualidad, entre ellos, por ejemplo, el tema de la licencia de luto por el fallecimiento de la mascota. No sé si ustedes han escuchado sobre el particular. No, señor. Bueno, hay una disposición, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que cursa con la finalidad de que se otorguen a los trabajadores un asunto de licencia de luto cuando fallece su mascota. Y hay unas condiciones específicas. Primero, que la mascota pues sea doméstica. Segundo, que la mascota tenga unas condiciones especiales. Por ejemplo, no es lo mismo que fallezca la mascota que me ha acompañado durante todo este tiempo en mi hogar, en el seno de mi familia, a que se fallezca o a que muera la mascota que fue mi apoyo emocional y que médicamente es posible que yo pueda tener algún tipo de acompañamiento por parte de esa mascota. O no es lo mismo que fallezca el perro de la persona que tiene discapacidad visual y que sirve de lazarillo para poderlo guiar. Son condiciones distintas y para cada una de ellas va a haber una consecuencia diferente. Para la primera serán 3 días, para la segunda serán hasta 5 días. Y pues se pregunta uno, o tal vez diría, no sé ustedes qué piensen desde la perspectiva que tengan, si eso lo ven ustedes viable o no. ¿Cómo les parece que exista en el ordenamiento jurídico una licencia por luto, por ejemplo, por el fallecimiento de su mascota? ¿Qué consideran ustedes sobre el particular? Me gustaría escucharlos. Luisa. Bueno, profe, yo creo que, bueno, en mi caso personal no tengo mascota, pero sí aprecio mucho el tema de los animales y me parece que aunque tal vez fuera entendido como algo, no sé, banal para muchas personas, pues las personas que tienen su mascota pues la aprecian, la quieren y sí sería ideal. Pues no estaría de acuerdo con que fuera, si mi memoria no me engaña, ahorita en la actualidad el permiso en el caso del fallecimiento de familiares es de 5 días, que no fuera de 5, por lo menos de 2, pero pues sí, porque pues hay gente que es muy apegada. Ahora, en relación a lo mismo que tengo entendido que está dentro del proyecto de ley de la reforma laboral que se radicaba hoy, estaba también la incapacidad por menstruación para el caso de las mujeres. Entonces, no sé si eso también entraría dentro de esa, pues dentro de Bueno, esa que está hablando su merced. sí, Lisa. Bueno, son 2 proyectos diferentes. Ese proyecto se radicó, el de las mascotas, se radicó con anterioridad a la reforma laboral que se quiere implementar por parte del gobierno. Y me parece relevante lo que tú dices, porque inclusive les iba a preguntar sobre ese aspecto, sobre los temas relacionados con lo que se debatió en la consulta popular sobre la reforma laboral. Entre ellas una pregunta, por ejemplo, relacionada con el tema de la incapacidad por el ciclo menstrual. Desde mi punto de vista, pues yo sí considero que es una circunstancia que debe analizarse, dado que las mujeres tienen distintas sintomatologías entre una y otras. No puedo afirmar que para todas las mujeres, desde, no sé, desde mi punto de vista, desde lo que conozco, desde la experiencia, he entendido que no todas las mujeres puedes darle la misma sintomatología o el mismo dolor o el mismo malestar que causa el ciclo menstrual en una y otra mujer. Eso es diferente y por eso creo que sí es viable desde el punto de vista de los derechos del trabajador. No sé hasta qué punto de vista los empresarios, los grandes, los medianos,
vean esto como una circunstancia que pueda afectar la productividad o la economía por ejemplo, de las empresas. En mi sentir, pues es una circunstancia que favorece inclusive la productividad, porque he visto o conozco casos en que muchas personas, mujeres con las que he tenido oportunidad de trabajar, no tienen la misma disposición por lo mismo, por lo que les comento. No a todas las personas, mujeres, les da igual la misma sintomatología, no dan, digamos, para todas no es lo mismo. Inclusive para todas las fechas en el año, durante su ciclo de vida, no son iguales. Siempre va a haber diferentes situaciones y esas situaciones afectan no solamente su esfera personal, sino que se ven reflejadas inclusive a la hora de hacer la productividad o a la hora de elaborar sus labores que le están dando, que le están siendo asignadas. Y para mí sí tiene interferencia en el tema de la productividad. Se puede manejar de una manera, claro que se puede manejar como si quisiera, por ejemplo, manejar de otra. Por ejemplo, me refiero, si la persona médicamente puede ser incapacitada o puede darse una licencia para que pueda, digamos, trabajar desde casa o no trabajar, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones me parece que son viables. No sé ustedes qué piensen ya sobre estos dos puntos de vista que estamos hablando, tanto el tema de la licencia de las mascotas como el tema de la licencia por ciclo menstrual. Ahora, hay otros puntos relevantes que se trabajaron o que se están trabajando desde la reforma laboral, como es, por ejemplo, el reconocimiento de los dominicales en su 100%, en la modificación del horario laboral, pues con el tema por ejemplo, del gobierno de Álvaro Uribe, se modificaron todas estas prerrogativas laborales que se tenían. Muchos de los empresarios dicen que eso puede llevarlos a la quiebra y que los puede dejar inclusive mal, pero pues yo me pregunto si eso estaba antes de que se implantara por parte del gobierno Uribe, pues qué habrá pasado, ¿no? ¿Qué habría pasado en esa época o antes de esa época si pues el contrato, por ejemplo, a término indefinido? Hoy día el contrato a término indefinido es una situación que es excepcional. En su época el contrato indefinido era la regla general. Hoy día un contrato indefinido es muy difícil, dadas las circunstancias que podrían representar para un empresario o un empleador. Ahora sí, me gustaría escucharlos. Jonathan, Andrés. Por ejemplo, ese tema que su merced está hablando de los contratos, doctor, ¿por qué no tomamos como evidencia otros países primermundistas donde trabajan menos horas a la semana, respetan los nocturnos, los festivos, etcétera, y no han quebrado, y son los países de primer mundo industrialmente, ¿no? Porque aquí sí los vamos a afectar. Si sobrevivimos tantos años antes de esos cambios, ¿por qué no lo vamos a hacer ahorita? Igualmente se tiene que pensar que si el pueblo tiene más recursos, gasta más y se ve más el comercio, ¿no? A diferencia de que si usted le restringe los gastos y solo tiene apenas para sobrevivir, pues la economía no se puede mover de esa misma forma, ¿no? Sí, Profesor, en efecto, mira, Andrés, excúsame, Andrés Ortiz, espérame sobre lo que dijo Jonathan. Mire que yo tuve la oportunidad de conocer el sistema judicial, por ejemplo, de España. El sistema judicial, la jurisdicción contenciosa administrativa de España, trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos tal vez la ideología o nos hemos formado en la idiosincrasia de que entre más trabajamos, somos más exitosos. Entre más dedicamos tiempo al trabajo, somos mejores. Entre más dedicamos horas extras sin que nos lo pidan, nos ganamos al jefe y podemos ser o nos sentimos mejor. No sé si ustedes lo ven así, tal vez no, tal vez sí, pero es algo que yo he tenido en mente y es algo de lo que me he dado cuenta durante todo este tiempo. Muchas cosas suceden, por ejemplo, si ustedes miran un día productivo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y desde las 2 hasta las 6 de la tarde o desde la 1 hasta las 5 de la tarde, para mí las horas más productivas son las 4 primeras horas de la mañana, es decir, las de 8 a 12. Muchos trabajadores no tienen la misma o el mismo rendimiento cuando lo hacen, por ejemplo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde o desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Los entornos en los que yo he trabajado he sentido eso, ¿sí? En la rama, afuera
de la rama, en el sector privado, en el sector público, no sé ustedes cómo lo verán, pero yo sí he sentido eso. Lo que pasa es que lo que les digo, nosotros estamos acostumbrados que entre más trabajemos, entre más horas, entre más lo hagamos, de pronto es mejor y es más beneficioso para nosotros, pero en países como por ejemplo el sistema judicial en España, el sistema judicial, por ejemplo, aquí nomás en Perú, operan de una manera diferente a como lo operamos nosotros, ¿sí? Y tenemos esa costumbre de que el horario, pues, para algunos es la mayor productividad durante todo el día, para otros no lo va a ser. Pero me pregunto si esos países que nos llevan tal vez unos muchos años, muchos siglos tal vez de desarrollo, han podido llegar a ese nivel es porque se han arriesgado a hacerlo y porque han tenido respuesta por parte no solamente de la administración, sino de los ciudadanos, de los coadministrados, de las empresas, del sector privado. Y eso es así porque les dio éxito y se acostumbraron a esa circunstancia. Además, que en nuestro país, si bien se han tratado de incorporar normas que, por ejemplo, ustedes escucharon el tema de la desconexión laboral, ustedes han escuchado que, pues, que bajo ese precepto normativo, si yo salgo a las 6, ya no me pueden volver a contactar, sino hasta la jornada siguiente. Y bueno, uno entonces empieza a preguntarse si esos avances tal vez van encaminados a ser algo más de fondo o son solamente pañitos de agua tibia. Entonces, eso le queda a uno muchas dudas sobre el particular. Ahora sí te escucho, Andrés. Pues bueno, en el ejercicio, las horas que se trabajan es algo cultural, ¿no? Porque en Colombia realmente una jornada de 8 horas, en un ejercicio que hicieron a nivel mundial, pues el colombiano trabaja como 5 horas y media. El resto está en otras cosas. Entonces, eso incide mucho en la productividad de los países primermundistas. Pero aparte de eso, Luisa María hablaba de las incapacidades por la menstruación. Y en el momento de abordar el tema, ¿hasta qué año se puede considerar que una mujer es o no es, sin desconocerle a la una o a la otra su ciclo menstrual? ¿No? Me parece que sería muy complejo. Si bien reconocerlo, pero sería en un rango pues, inicial, o no sé, que sería muy difícil. Hay mujeres que más de los 50 y siguen con su problema de cólicos, ¿no? Sí, bueno, Luisa Bueno, profe, y para después Mayra. O responderle la primero duda Mayra, a perdón. mi Mayra que compañero, me la había levantado la mano antes. eh, Mayra, ¿y qué piensas sobre, por ejemplo, la licencia por el ciclo menstrual?
Y a nivel laboral, las mujeres son más responsables que los hombres, ¿no? Pues mire que eso es un tema de mucha desigualdad y de roles de géneros y de que nosotros vivimos prácticamente en un estado o en una sociedad pues marcada por el machismo, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto, Mayra. Yo conozco en la rama judicial muchas personas que tienen ese mismo pensamiento. Entonces, la persona que es madre o padre de familia va a tener un tratamiento diferente respecto de los demás, ¿sí? Eso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la productividad. Entonces, si hay una mamita que tiene su hija y que su hija a su vez tiene una condición especial, alguna patología que le demanda tiempo, significa que esta persona no va a estar al 100% productivamente para lo que se requiere, para las labores que se necesitan. En cambio, si una persona o una mamá no tiene hijos, va a verse de una manera diferente, es decir, que no va a tener ningún tipo de obligación, si lo quieren llamar así ustedes, para con los hijos, o deberes, como lo quieran llamar, y va a tenerle suficiente tiempo o la suficiente concentración para poder estar en el trabajo. Conozco magistrados de tribunales que exigen que sus empleados no tengan hijos. El requisito para usted poder entrar ahí, entre otras cosas, es que usted no tenga hijos. Eso es una situación que es, además de romper con todos los esquemas del principio de igualdad, es o se encamina en lo que se podría denominarse como violencia de género, ¿sí? Porque pues es latente o es evidente que una persona se está discriminando por el hecho de que sea madre o no sea madre, ¿sí? Y todas las personas tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas condiciones, pero no puede cercenarse el derecho de una bajo pretexto o sobretexto de que pueda ser más productiva que la otra. Eso nosotros no lo podemos saber, no lo podemos determinar. Si una persona que tiene un hijo o una persona que no tiene un hijo sea mejor productiva una o la otra, ¿sí? Eso indistinto, en modo alguno puede considerarse como tal, pero pues lamentablemente la realidad es esa y muchas personas utilizan esos mecanismos para que se vea reflejada la productividad, por ejemplo, en temas de la rama judicial o entre otras cosas. No sé, Luisa, ahora sí te escucho. Pues, profe, digamos que no estaba aquí tratando de mirar, no encontré exactamente bajo qué condiciones se tendría en cuenta lo de la licencia por menstruación si llegase a ser aprobada, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, para lo que dice el compañero Andrés Alberto, pues desde la experiencia como mujer, ¿no? Como decía Mayra, pues algunas mujeres les da más fuerte que a otras, ¿sí? Entonces yo consideraría que eso se podría evaluar desde un concepto médico, ¿sí? O sea, ¿qué vamos? Obviamente, pues a todas las mujeres, a unas a veces nos dan cólicos, a veces no, a veces más fuerte, a veces no, pero nada equiparable como con personas como, por ejemplo, lo que relata Mayra, que la mamá de ella sufría unas hemorragias muy fuertes. ¿Y eso a qué viene? Por ejemplo, eso pasa cuando hay quistes o cuando hay miomas o cosas así, todo eso determinado pues por un médico. Entonces, ya de pronto si la mujer considera o sabe, tiene conocimiento de que tiene algún padecimiento que hace más difícil el tratamiento o llevar su menstruación, pues que con base a eso ya se pudiera dar, ¿sí? Que se tratara ya como una incapacidad médica como cualquier otra enfermedad, pensaría yo. Sí, fíjate que la vez pasada estaba hablando con una persona laboralista y me decía, es que eso ya está en el ordenamiento jurídico, lo que pasa es que le quieren dar una connotación para darle relevancia a los movimientos feministas, ¿sí? Porque se supone, o ellos dicen que esa proposición de la reforma laboral es de unos movimientos feministas que se vienen formando en el territorio colombiano y que es para darles visibilidad a ellas y darles el derecho. Pero pues la verdad yo no considero que sea así precisamente porque se trata de un aspecto que compete al médico, ¿sí? Como les decía desde el principio, todos los cuerpos son diferentes, todas las formas de vida son diferentes, todas las fisionomías, las estructuras, las formaciones de los órganos son diferentes para una y otra, y será el médico el que determine si en efecto una persona se puede ver afectada o se puede ver limitada para el ejercicio de sus funciones, y será solamente bajo un precepto médico el que lo haga así. Ahora, lo que dice Andrés, bueno, listo, sí, puede existir que una persona, habría una limitante en el tiempo sobre cómo podría
sopesarse o llevarse más bien el tema de una persona que, por ejemplo, a los 50, 52, 57 años ya pronto a pensionarse, pues se vea todo el tiempo en tratamientos o más bien limitada médicamente por el asunto. En ese orden de ideas yo sí creo que pues ya el ordenamiento tiene que aterrizarlo al punto de que, no sé, si digamos al cabo de no sé cuánto tiempo se pueda ver, por ejemplo, no sé si al cabo de un año se hagan más de 5 licencias, más de 10 licencias, pues ya tenga que darse un tratamiento integral en el que no solamente se trabaje ese asunto, sino que eso tiene que ver, por ejemplo, está relacionado con el tema hormonal, con el tema de lo que dices tú, Luisa, por ejemplo, de los quistes, situaciones médicas que complican eso y que ya tienen que verse abocadas más bien a un tratamiento médico para tratar de minimizarlo, no quitarlo, pero sí minimizarlo al punto de que, pues, que ya no sean 10, por ejemplo, en un año o en un mes, sino que ya sean no sé, un número menor en el que pueda la persona mejorar su calidad de vida y su salud respecto de lo que la queja o la limita médicamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Pues respecto a todo lo que están hablando compañeros, y respecto también de pronto a la incapacidad de la menstruación, y después también lo que dice el profesor, no sé, pues también se volvería algo machista otra vez, porque pues a un grande empresario no le va a servir tanta licencia, ¿no? Entonces también tenemos que ver ese punto de vista. Respecto al otro punto de vista del trabajador, hay muchos trabajos, por decirlo así, que siguen trabajando, aún estando ya, pues ya pasados, pues se supone que de edad, pero siguen trabajando y no le dan la oportunidad a los nuevos que, por decir, no a nosotros, por decir así, nuevos futuros abogados, entonces siguen con el mismo y siguen cobrando pensiones tras pensiones tras pensiones. Entonces, eso también es bastante tedioso y son muchos puntos de vista, como dice el profesor, y pues que cada quien pensaría de manera distinta, ¿no? Sí. Bueno, pues en el tema, por ejemplo, lo que usted dice, si bien las normas del derecho laboral establecen o restringen que usted pueda laborar hasta lo que se denomina la edad de retiro forzoso, que en la actualidad está hasta los 70 años de edad, pero usted se pensiona, por ejemplo, a los 62. Y mire lo que yo he escuchado sobre ese tópico. He escuchado que los funcionarios salen con cosas como la siguiente. Es que yo no me puedo pensionar ahorita porque si me pensiono ahorita a la edad de 62, 63 años, resulta que se me va a mermar los ingresos, no sé, al 70, al 75% y ya no voy a recibir el 100% de mis ingresos. Y en esa medida, pues depende de la liquidación de la pensión, ¿no? Y en esa medida, yo tengo hijos y mis hijos todavía están en etapa de estudio. Y como están en etapa de estudio, no podría brindarle lo mismo que les estoy brindando ahorita, ¿sí? Salen con cosas como, tengo deudas y si yo salgo pensionado se me va a afectar el ingreso y en esa medida no voy a pedir, no voy a poder seguir con el mismo estilo de vida porque la deuda indiscutiblemente va a seguir ahí y los ingresos al mermarse no voy a poder mantener el estilo de vida que mantengo, ¿sí? Y eso me parece una situación que es reprochable desde todo punto de vista, pero pues uno tampoco puede juzgar a las personas por lo que dicen. Pero sí, si una persona, por ejemplo, les digo a ustedes que están en edad productiva, están en un momento de su vida en que conocen sus ingresos, en que saben en qué pueden gastar, en qué no pueden gastar, en saben que pueden endeudarse, en qué no pueden endeudarse, lo que se traduce literalmente como en una responsabilidad financiera, pues uno podría pensar, también pues está ligada a la estabilidad laboral que uno pueda tener, pero podría estar o podría pensar en que para cuando llegue el momento, yo pueda tener todo el abanico de posibilidades cubierto. Es decir, si tengo una deuda, ya pueda solventarla de manera que tenga o que pueda mantener el estilo de vida que tengo. Además de eso, de que los hijos que tengo con lo que, digamos, le queda de estudio, pudiera yo solventarles o ayudarles en el mejor de los casos, como lo quieran denominar ustedes o como lo vean ustedes desde el punto de vista que tengan, ¿lo puedo hacer o no? ¿Sí? Es decir, ser responsable financieramente y ser responsable o planear su vida al punto de que cuando usted llegue a esa edad tenga los requisitos para poderse
liberar de estar trabajando y además de eso, darle la posibilidad a las nuevas generaciones que vienen. Y las personas están quedando hasta los 70 años e inclusive muchos siguen trabajando en el sector académico hasta la edad de 80, que vendría a ser el retiro forzoso en tratándose, por ejemplo, de los docentes. Los docentes pueden seguir trabajando hasta los 80 años, pero en temas académicos, es la única posibilidad, ¿sí? La edad de retiro forzoso para los funcionarios sería de 80 cuando se dediquen solamente a actividades académicas o en su defecto a los de 70 años ya sería la edad de retiro forzoso. ¿Alguien más? Listo. Bueno, entonces seguimos andando el tema. Bueno, estábamos hablando de lo que compete a la extraterritorialidad de la ley o la territorialidad. En principio, pues las normas se profieren para que sean aplicables al territorio en el cual se profieren. Y entonces estábamos hablando de que, en efecto, el Congreso profiere todos los días disposiciones normativas y esas disposiciones normativas aplican para el territorio nacional, ¿sí? Es decir, se aplican en el espacio o en el territorio para el cual se fueron proferidas. Ahora, existen circunstancias que, por ejemplo, pueden darse en relación con lo que se denomina la extraterritorialidad de la ley. Esa extraterritorialidad de la ley es un principio, ¿sí?, que se aplica como regla general y ustedes lo pueden encontrar en el artículo 18 del Código Civil, en el que establece que la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia, ¿sí? Les pongo el ejemplo muy fácil y muy cerquita de lo que es el alcalde del municipio de la ciudad de Tunja, que es el señor Mijail Krasnov. El alcalde tiene doble nacionalidad. Y eso en modo alguno restringe que la aplicación de la norma sea solamente o sea aplicable, por ejemplo, la rusa en comparación con la colombiana. Resulta que al tener la doble nacionalidad, en nuestro territorio nacional existe la posibilidad de que usted sea colombiano por adopción o colombiano por nacimiento, ¿sí? Por nacimiento, pues evidentemente los que nacimos de acá, de padres colombianos, y pues ahí vienen otras variantes que ustedes van a ver más adelante, que se determinan por el ius solis, que es el derecho de sangre, y el ius solis, perdón, es del suelo, y el ius sanguine, que vendría siendo el derecho de sangre respecto de los pares o de los ascendentes. Entonces, para el caso, existe la posibilidad de que nosotros podamos tener doble nacionalidad. Por adopción vendría siendo la que utilizó o la que se acogió el señor Mijail Krasnov. El señor Mijail Krasnov tiene la nacionalidad ruso-ucraniana y por adopción la colombiana. Para llegar a la adopción o para que usted sea considerado como nacional colombiano por adopción, se profiere un documento que se llama la Carta de Naturaleza. La Carta de Naturaleza le indica que usted en efecto es de otra nacionalidad, pero que suplió un procedimiento o superó una serie de pruebas que se ponen, porque para que usted pueda ser colombiano requiere muchas pruebas, entre ellas que usted, por ejemplo, identifique los símbolos patrios, sepa aspectos de la constitución política, sepa situaciones, el lenguaje 100%, sepa algo de la cultura que se maneja dentro del territorio nacional, y a usted le hacen una serie de exámenes y de procedimientos para determinar si es viable o no otorgarle la nacionalidad colombiana a una persona extranjera. En el caso del señor Mijail Krasnov, en efecto, él pudo superar todas estas pruebas y todos estos procedimientos que se adelantan por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y fueron ellos los que determinaron que en efecto podía acceder a la nacionalidad colombiana. Y entonces, como tiene la doble nacionalidad, significa que él se somete a las leyes, o las leyes que se producen en nuestro territorio son obligatorias, ¿sí? Para él y para los extranjeros. Entonces, cuando una persona cometa algún delito dentro del territorio nacional, pues evidentemente tiene que ser judicializada por las normas del territorio nacional. Y ahí viene el ejemplo del que alguna vez les hablé relacionado con el habeas corpus que estaba resolviendo en un asunto en el que un señor de nacionalidad venezolana había cometido una serie de delitos dentro del territorio nacional y estaba purgando la pena
aquí en la cárcel de Cómita y estaba solicitando su libertad. Cumplió o purgó la pena, que era de 72 meses de prisión, y el Estado colombiano inclusive tuvo que garantizarle su retorno al Estado, o más bien no retornarlo, sino expulsarlo al territorio venezolano como una de las consecuencias por haber infringido la norma penal dentro del territorio colombiano. Entonces, el caso de delitos cometidos, por ejemplo, por los ciudadanos, por los nacionales o por extranjeros, y esos delitos están relacionados con la seguridad nacional, la ley penal puede aplicarse extraterritorialmente, ¿sí? Lo que les decía, Colombia puede juzgar los delitos que se cometen en el extranjero por ciudadanos colombianos si la ley colombiana, por ejemplo, lo reprime con pena privativa de la libertad. Eso inclusive también lo vimos, o no sé si lo alcanzamos a ver, o lo dejé enunciado, en relación con el tema de los convenios que se han suscrito en tratándose de derecho privado para la recuperación o la consecución de los alimentos que se deben o que deben los padres a los menores. Existe también una serie de convenios a través de los cuales se busca que la norma que es colombiana se pueda aplicar a las personas que están en el territorio extranjero, que están en otros territorios, y ellos puedan o se pueda asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria que tiene respecto de los menores de edad. Por ejemplo, otro asunto que se trata, los delitos que se cometen en las naves o aeronaves de un estado, por ejemplo, los que se cometen en alta mar, la ley de ese estado puede aplicarse, ¿sí? Y eso está, digamos que, legislado, regulado por tratados o convenios internacionales, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. En síntesis, este aplica, por ejemplo, también en temas de contratos, ¿sí? En temas de contratos se puede ver que si hay una suscripción, por ejemplo, con, no sé, con alguna sociedad comercial de China, entonces se pueda aplicar extraterritorialmente la ley en esos asuntos. ¿Listo? Entonces, siguiendo con esto, podemos seguir a lo que había anunciado en principio y es relacionado con el Congreso de la República o con la rama legislativa del poder público, ¿sí? Entonces, decíamos que existen tres ramas del poder público: rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial, excúsenme. Ahora, el Congreso de la República está conformado por lo que se denomina la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿sí? Esto se traduce en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Senado vendría a ser la Cámara Alta, mientras que la Cámara de Representantes vendría a ser la Cámara Baja. La Cámara Alta, es decir, el Senado de la República, se distingue o se diferencia de la Cámara Baja o la Cámara de Representantes por la circunscripción. La elección de un senador de la República se hace por una circunscripción nacional, mientras que la Cámara de Representantes o el representante a la Cámara se elige por una circunscripción territorial. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer efectivo nuestro derecho al voto, allá establecido en el artículo 40, numeral primero de la Constitución Política de Colombia, hacemos ese ejercicio sobre cómo, ¿quién me levantó la mano? Luisa. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que ya que su merced está hablando de eso, siempre ha habido un tema del que he tenido duda, y es acerca del tema de lo de eso del umbral. O sea, ¿cómo funciona eso para la elección de senadores y de representantes? ¿Del umbral? Sí, Bueno, ya señor, vamos a ver aquí. que dicen que sí, que fulanito pasa si pasa cierto umbral, y, o sea, a veces, pues, más o menos yo miraba eso en las elecciones pasadas, ¿no? Sí, Que a veces no sí, necesariamente lo que salía el pasa que es que, tenía bueno, mayor voto, sino que el umbral, pero no entiendo muy bien cómo funciona eso. hay dos sistemas de votación. Sí, tranquila, Luisa. Hay dos sistemas de votación y uno es el sistema, digamos, que se denomina nacional y el otro territorial. En las pasadas elecciones o las últimas elecciones que tuvimos fueron las del 23 de octubre o 29 de octubre, si no estoy mal, del 2023. En esas elecciones elegimos lo que fue los representantes o los referentes funcionarios públicos del nivel territorial. Entonces escogimos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, entre otros, ¿sí? Ese
tiene una forma en cómo se lleva a cabo, que está establecido en el Código Nacional Electoral, y se denomina lo que se ha llamado como listas abiertas o listas cerradas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empieza uno a aplicar todo ese tema del umbral, cuando se trata, por ejemplo, de esos dos ejemplos de las listas abiertas o de las listas cerradas. En tratándose de los cálculos que se hacen, por ejemplo, para el Congreso de la República, pues son diferentes dadas las circunstancias que vengo haciendo mención. Una, que se trata del nivel territorial, como los representantes a la Cámara, y la otra a nivel nacional o circunscripción nacional, que tiene que ver con los senadores de la República. Ya vamos a ver ahorita, a ahondar más en cifras, cómo vendría siendo ese asunto, Luisa. ¿Listo? Por ahora, el Congreso de la República tiene varias funciones, entre ellas una función que se llama o se denomina constituyente, es decir, que el Congreso de la República puede reformar la Constitución política mediante la expedición de actos legislativos. Entonces aquí encontramos que la Constitución de nosotros es lo que se denomina una Constitución flexible, ¿sí? Es una Constitución dócil en la medida que se puede modificar, mientras que si nosotros hacemos el contraste con lo que se denomina la constitución rígida, en una constitución rígida es más difícil hacer cambios constitucionales. Nosotros vemos que nuestra constitución, si ustedes la abren, encuentran una cantidad de actos legislativos que han venido modificando la constitución desde que se expidió hasta la fecha en que estamos nosotros acá hablando sobre el particular. Ahora, además de que tiene una función constituyente, tiene una función legislativa. Esa función legislativa significa, además de elaborar, interpretar, reformar, derogar leyes y códigos, ¿sí? Eso, por ejemplo, estos temas ustedes los van a encontrar en la Ley Quinta de 1992, que es la que regula el tema del Congreso de la República. También tiene una función que se llama o que está relacionada con el control político. Entonces, ustedes ven que se hace control político como lo hacen los concejales respecto de los secretarios y del alcalde. En el mismo modo se hace dentro de lo que se denomina el nivel nacional. Entonces, lo que se hace en el nivel nacional se viene a replicar en el nivel territorial. Y cuando hablo del nivel territorial, hago referencia a los gobernadores y a los, por ejemplo, a los departamentos y a los municipios, ¿sí? Entonces, esa función de control político se ejerce por parte del Congreso de la República y se citan los ministros, inclusive al presidente o a los superintendentes, para conocer qué es lo que está pasando, cómo están ejecutando sus actividades y cómo las están haciendo, ¿sí? Además, tiene una función judicial. Esa función judicial consiste precisamente en juzgar, ¿sí? El Congreso de la República puede juzgar, por ejemplo, a los altos funcionarios del Estado por temas relacionados con responsabilidad política. Al efecto, podemos encontrar nosotros en el artículo 174, 175, 178 de la Constitución Política de Colombia, que refieren, por ejemplo, a que el presidente de la República, algunos de sus ministros no pueden ser judicializados, por ejemplo, por la Fiscalía General de la Nación, sino que tienen una comisión que se trata o que se denomina lo que ustedes han escuchado por ahí en las noticias, la comisión de acusación, que se encarga de judicializar los delitos que se cometen por parte de estos altos funcionarios. Así también tiene una función electoral que consiste en elección de autoridades públicas, ¿sí? Y nosotros encontramos ahí dentro de esa elección también que se elige por ejemplo, el Senado en pleno elige al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la Nación, tiene intervención sobre ellas, es decir, que ellos también eligen miembros del Congreso de la República, entre ellos eligen, por ejemplo, si ustedes conocen, pues hay un presidente, un vicepresidente y un secretario, entre otras cosas, o funciones de secretario que tiene alguno, y ellos se encargan de elegir la mesa directiva. Igual ocurre en el nivel departamental y en el nivel municipal, como por ejemplo el Consejo de la República, es el Consejo en pleno el que se encarga de elegir a su presidente, vicepresidente, y del mismo modo lo hace la Asamblea Departamental en el nivel, válgase, departamental. ¿Listo? Ahora, dentro de la
función de legislar, encontramos nosotros lo que se denomina o lo que se llama una legislatura, ¿sí? La legislatura significa que es el periodo de tiempo que se establece para que el Congreso tenga sesiones. Y ahí viene entonces una definición de lo que son las sesiones ordinarias, y esas sesiones ordinarias van desde el 20 de julio y el 20 de junio, perdón, del año siguiente, ¿sí? Ustedes recordarán que todos los 20 de julio se posesionan o inicia un nuevo ciclo o un nuevo periodo legislativo, ¿sí? En ese periodo legislativo, el Congreso, ¿qué hace? Pues todas las actividades que ya anuncié anteriormente o las mismas a las que ya hice referencia. Entonces, ustedes se preguntarán, o sea que, ¿cuántos periodos legislativos conforman una legislatura? Si hablamos de que va entre el 20 de julio y el 20 de junio del año siguiente, pues podríamos hablar que una legislatura está conformada por 2 periodos legislativos, ¿sí? Y esos 2 periodos legislativos están determinados por las fechas que se establecen. Dice, o nos referencia la Ley Quinta de 1992, que en tratándose de los 2 periodos legislativos, el primero comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre, y el segundo comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio del mismo año. Es decir, que los congresistas tienen unas vacaciones bastante generosas, mientras que nosotros seguimos trabajando, y actualmente los congresistas están ganando más de 50 millones de pesos por ser congresistas de la República. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Ahora, el Congreso de la República tiene la posibilidad de reunirse ordinariamente y extraordinariamente, ¿sí? Se dice que las sesiones ordinarias son aquellas de derecho propio y se hacen durante los 2 periodos que conforman la legislatura, es decir, a las que ya le hice mención, que van entre el 20 de julio y el 16 de diciembre, y el segundo entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Las extraordinarias son las que el gobierno cita o las que el gobierno convoca para tratar asuntos relacionados con el gobierno. Las sesiones, hay también sesiones especiales, y estas son las que se convocan por parte del Congreso de la República y se hacen por fuera del periodo ordinario legislativo y se dan, por ejemplo, en estados de excepción. Acuérdense ustedes que hace poco se decretó el estado de excepción en relación con el tema de lo que ocurrió en el Catatumbo. Eh, pues bueno, eso más allá de lo que quiso hacer el gobierno, pues la verdad no es una circunstancia que vaya a solucionar el tema relacionado con el orden público que ocurrió allí. Lo que se quería tal vez era tratar de canalizar unos recursos para esta zona, que ha sido olvidada por el territorio colombiano, eh, y que pues tiene temas relacionados con la seguridad que afectan a las personas y que ha generado cientos de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Listo? Ahora, el Senado de la República, como les dije, tiene circunscripción nacional y está compuesto por 108 curules, ¿sí? Esas 108 curules son distribuidas de la siguiente manera. 100 corresponden a los que son elegidos por circunscripción nacional. 2 senadores son de la circunscripción indígena. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 171 de la Constitución Política, por favor? Además de los 2 senadores de la circunscripción indígena, es decir, 2 representantes de los indígenas, hay un senador de la República que fue el candidato presidencial que obtuvo la segunda votación más alta. Y esto, ojo a lo que voy a decir, esto es lo que se constituye o que está establecido en la Ley 1909 de 2018 y se erige como lo que se denominó el Estatuto de la Oposición. ¿Eso qué quiere decir? Se replica tanto en presidencia, departamento, gobernador y municipio alcalde. Entonces, el alcalde A y el alcalde B, digamos, hay 4 candidatos para la alcaldía del municipio de Tunja, ¿sí? Entonces, para la alcaldía existen esos 4 candidatos y resulta que entre los que se empezaron a abanderar o a liderar las inclinaciones de voto o los que posiblemente podían ocupar esta curul,
o este cargo de funcionario público por voto popular. En el caso, por ejemplo, de Tunja, existió el ganador, que fue el señor Mijail Krasnov, y en segundo lugar quedó otra persona, no recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda, me lo dice, por favor. Esta persona, El señor Carrero, del Eduardo Carrero. Carrero John quedó de Carrero. segundas, John Carrero quedó de segundas. Él tiene la posibilidad, por estatuto de la oposición, ley 1909 de 2018, tiene la posibilidad, como un derecho propio, como un derecho personal, este ya no es un derecho del partido, sino es un derecho propio, en el que decide si en efecto acepta esa curul por haber quedado segundo en las votaciones. Lo mismo ocurre en el Presidencia de la República, lo mismo ocurre en el departamento. Muestra lo que pasa con el señor Rodrigo Rojas, que quedó de segundo en las votaciones para las elecciones que hubo aquí en el departamento. Ganó el gobernador Carlos Amaya y de segundo quedó el que hoy es diputado Rodrigo Rojas. Él quedó de segunda y optó por la curul o por ejercer ese derecho y ocupar una curul en el mismo, digamos, ramo en el que podría haberse desempeñado, me refiero a la circunscripción, es decir, departamental. En el municipio igualmente ocurre que se puede, la persona que aspiró a la alcaldía estar de consejo, tal como lo dije, con el tema de John Carrero. Eso está establecido en la ley 1909 de 2018. Ahora, como nosotros sabemos y tenemos presente, resulta que por allá en el 2016 se empezó a erigir lo que se denominó como los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y eso implicó, dentro de los 7 puntos que se trabajaron en los acuerdos de paz que se suscribieron por allá en La Habana, si se acuerdan ustedes, con el señor Humberto de la Calle, entre otros, se analizó o se combinó, o tal vez, si lo quieren decir mejor, se coordinó o se llegó al acuerdo de que existieran representación política por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que se denomina hoy el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y tiene 5 senadores de la República que pertenecen a ese partido político, ¿sí? Ese es resultado del acuerdo de paz y es el único, ojo ahí, es el único punto sobre el que se ha podido cumplir respecto de los 7 acuerdos que contiene los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y lo que se denominó las FARC, Ejército del Pueblo, ¿sí? Ahora, como les dije, la mesa tiene las corporaciones tienen, las corporaciones, me refiero, Congreso de la República, Asamblea Departamental y Consejo Municipal, tienen una mesa directiva. Esa mesa directiva está comprendida o la compone un presidente, un vicepresidente. En el caso de la República existe, en el Congreso de la República existe un vicepresidente y un segundo vicepresidente, ¿sí? Se eligen para cada año. ¿Listo? Ahora, la Cámara de Representantes, como les dije, pues es una circunscripción territorial que se elige o se eligen los miembros a partir de cada departamento, ¿sí? Tiene 171 representantes, ¿ok? Tiene representación de la comunidad raizal, entre otras cosas. 161 por circunscripción territorial, 2 por comunidades afro, 1 por colombianos en el exterior y 1 por comunidades indígenas. ¿Listo? Ahora, lo mismo, en cuanto al estatuto de la oposición, vendría siendo lo mismo. Bien, precisado esto, existen una clasificación de comisiones que existen dentro del Congreso de la República, y esas comisiones están señaladas o se definen como comisiones permanentes, legales, especiales y accidentales. Ya vamos a ver pues cada una de ellas. En las permanentes se tratan asuntos específicos relacionados con proyectos de actos legislativos y de ley, ¿sí? Dentro de esas comisiones permanentes existen 7 comisiones en el Senado y 7 en la Cámara de Representantes, ¿ok? Ahora, los temas que competen para estas
7 comisiones a las que ya hice mención, es decir, las constitucionales. Tenemos la Comisión de Reforma a la Constitución, de temas internacionales, de impuestos y créditos, de presupuesto, de temas agrarios, de servicios públicos y de salud y vivienda. ¿Listo? Ahora, aquí, en este punto, me gustaría precisar la diferencia o lo que sí, la diferencia entre lo que es ley y acto legislativo. Entonces, el acto legislativo es una norma que expide el Congreso de la República que tiene como objetivo reformar, adicionar o derogar un artículo o parte de un artículo que está dentro de la Constitución política, ¿sí? En sentido contrario, la ley reglamenta o desarrolla la Constitución política o deroga o modifica otra ley. De ahí lo que dijo Jonathan Andrés al principio en relación con que la Constitución viene a ser la norma de normas y a través de lo que está allí estipulado como norma es que se viene a desagregar, a desengranar, a desgranar de la Constitución las leyes. Por eso, si una ley contraviene la Constitución, es posible que pueda salir del ordenamiento jurídico con los mecanismos que vimos, es decir, con la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad o con una demanda de constitucionalidad que va a conocer la Corte Constitucional. Esa demanda de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad está prevista en la Constitución Política de Colombia. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se tramita, cómo es que se hace un proyecto de ley dentro del Congreso de la República? Y entonces brevemente les puedo decir que toda ley empieza siendo un proyecto de ley, así como toda ordenanza viene a ser un proyecto de ordenanza o inicia con un proyecto de ordenanza. Acuérdense que ordenanza es del nivel departamental y acuerdo es del nivel municipal. Entonces, hablamos de un proyecto de ley en el Congreso de la República, hablamos de un proyecto de ordenanza en la Asamblea Departamental y hablamos de un proyecto de acuerdo dentro del Consejo Municipal. ¿Listo? ¿Quiénes tienen la iniciativa legislativa? Ah, bueno, ahí existen varios elementos. La ciudadanía puede tener iniciativa legislativa. El alcalde, el presidente, inclusive el Ministerio Público, por ejemplo, la Procuraduría, la Contraloría, tienen iniciativa legislativa, es decir, que ellos pueden activar el aparato legislativo para producir o en búsqueda de producir una ley. ¿Ok? Ahora, el proyecto puede ser dependiendo de lo que se vaya a trabajar, es decir, la materia. Y por ejemplo, tenemos un proyecto de acto legislativo que ya como ustedes lo saben, el acto legislativo viene a modificar, agregar o eliminar algún artículo o alguna parte del artículo de la Constitución política. Un proyecto de ley estatutaria, esto sirve inclusive para darnos cuenta de lo que hay o las diferencias que existen entre las leyes que tiene el territorio o que se expiden en el territorio colombiano. Las leyes estatutarias, si no lo conocían, se trata de regular o a través de ella lo que busca es desarrollar o regular derechos fundamentales. También mecanismos de participación ciudadana, derechos fundamentales como por ejemplo el derecho de petición. Cuando nosotros hacíamos referencia por ahí alguna vez al derecho de petición, encontramos que estaba desarrollado en la ley 1437 de 2011. Pero resulta que la ley 1437 de 2011 es una ley ordinaria. Y al ser ordinaria, pues tenía un vicio. Y el vicio era que se trataba de un derecho fundamental, como es el de petición, debía tramitarse o debía haberse expedido una ley estatutaria y no una ley ordinaria. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Fue y tramitó las mismas disposiciones que están ahí en el artículo 11 a 33 de la ley 1437, fue y lo tramitó como un proyecto de ley estatutaria y al fin de cuentas se expidió la ley 1755 de 2015, que es la que tiene hoy día o desarrolla el derecho fundamental de petición.
¿Listo? Así también existen proyectos de ley orgánicas que tratan sobre funciones o estructuras de las entidades del Estado. Y finalmente tenemos los proyectos de ley ordinarias. Estos proyectos de ley ordinarias pues tratan temas que ninguna de las otras leyes a las que hice mención trata, es decir, que tiene una función residual respecto de la misma. ¿Listo? Ahora, como les decía, el gobierno tiene iniciativa legislativa, los órganos de control, las altas cortes, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos, y esa, para poder tener iniciativa legislativa, tiene que ser el equivalente por lo menos al 5% del censo electoral y el 30% de los diputados o concejales electos, y pues indiscutiblemente los congresistas, que son los que se supone que hacen su trabajo para que se profieran leyes todos los días, como las que venimos haciendo mención o las que estudiamos por aquí dentro de lo que fuimos o empezamos a hablar. ¿Listo? Ahora, importante, para que una ley o para que un proyecto de ley pueda convertirse en ley, se requiere de unos requisitos que están establecidos, que están previstos en la Constitución. Entre ellos, un proyecto de ley debe pasar por 4 debates, ¿sí? En tratándose del nivel departamental y municipal, se requiere de 2 debates, ¿sí? En tanto, en el proyecto de ley de orden nacional o de ley como tal, se requiere de 4 debates, uno en comisión, otro en plenaria. Después se traslada a la otra corporación y culmina su proceso con la sanción presidencial. Si el proyecto arranca entonces en la Cámara de Representantes, va a surtirse 2 debates y pasa al Congreso en pleno o al Senado, al Congreso en pleno, perdón, que vendría siendo la segunda instancia, y tendría también 2 debates. Lo mismo, si la iniciativa parte del Senado, tendría 2 debates en Senado y finalmente 2 en pleno. ¿Listo? Ahora, posterior a ello, cuando en efecto se aprueba un proyecto de ley para que se convierta en ley, pasa a la sanción presidencial. Y además de eso, existen leyes que deben tener un control posterior automático de legalidad. Es decir, que una vez se profiere, por ejemplo, los que desarrollan derechos fundamentales, se va a la Corte Constitucional, ¿sí? Hay otros que inclusive tienen un control previo a que se expida la ley, a que se sancione la ley, y en ese caso, por ejemplo, también hablamos de lo que pasó con asuntos relacionados con las reformas tributarias que se han caído en el Congreso de la República, pero por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no ha dejado que proyectos de tales envergaduras que afectan en los temas de hacienda pública no vayan a regir dentro del ordenamiento jurídico. Y ahí la Corte Constitucional tiene ese control previo antes de que salga en vigencia la ley, y por ende, pues si no pasa ese control de la Corte Constitucional, pues indiscutiblemente no se convierte en ley de la República. ¿Listo? Ahora, después de que, por ejemplo, tratándose de leyes ordinarias, después de que son publicadas en los diarios oficiales, pues ya empieza lo que veníamos hablando ahorita sobre el tema de la vigencia de la ley. Ahora, resulta que dentro del trámite de la ley puede existir que haya un quórum o no haya un quórum decisorio. Entonces, el quórum es el número mínimo de miembros que se requieren tanto en Senado y en Cámara para que puedan deliberar o decidir. Si no se cumple con este, pues indiscutiblemente no se puede desarrollar. En caso contrario, cuando ya hay mayoría decisoria, que corresponde a la mitad más uno, es posible que haya una definición o un voto sobre lo que se está poniendo de presente en el Congreso de la República y que posiblemente se convierta en un tipo de ley. Acordémonos, estatutaria que desarrolla derechos fundamentales, es un trámite más expedito. La ley orgánica
que establece también un trámite expedito, y la ley ordinaria. Eso, digamos que nos da a nosotros un punto de partida para entender cómo es que se profieren las leyes dentro del territorio nacional. Resulta que, hablando de los requisitos constitucionales, devolviéndome un poquito, encontramos que antes de que se hagan los debates, cuando es proyecto de ley, se hace una publicación en la Gaceta. Y esa publicación, con posterioridad, se empiezan a hacer los debates dentro de la respectiva Cámara o Senado, y después, en segundo debate, en el Pleno. La sanción es indiscutiblemente el presidente, es el que se encarga de sancionar las leyes, ¿sí? Ahora, punto importante, cuando se trata de procesos legislativos ordinarios, ¿sí? Estos arrancan lo mismo con un proyecto de ley. Después de eso sale la redacción del proyecto de ley, se presenta y se radica, vuelve a publicarse, es decir, se publica, así como ocurrió en el trámite que les acabo de hacer mención, y se reparte a las comisiones. Entonces ya con base en las comisiones que nosotros vimos y dependiendo de la especialidad o de la materia es que se va a asignar a cierta comisión. Entonces si yo voy a, por ejemplo, a tratar un tema relacionado con Hacienda Pública, pues tengo que asignárselo precisamente a la Comisión de Hacienda para que sea ella la que tramite el proyecto de ley y no se lo podría asignar, por ejemplo, a una comisión accidental o a una relacionada con temas internacionales o con temas de salud y vivienda, porque indiscutiblemente pues no sería la competente para darle trámite al proyecto de ley. Importante. Cuando se hace la redacción del proyecto de ley, existe algo que se denomina la exposición de motivos. Y si no la han escuchado ustedes, la exposición de motivos de la ley tiene que ver o está ligada a quien tiene la iniciativa legislativa, por ejemplo, el alcalde, el gobernador o el presidente de la República, o alguna de las posibilidades que vimos, por ejemplo, el 5% del censo electoral tratándose de participación ciudadana. Tiene que existir esa exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos voy a ponerle yo a consideración de la corporación, es decir, del Congreso, de la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal, las razones por las cuales se debe dar trámite a esa ley, las razones por las cuales se necesita que esté en el ordenamiento jurídico, las razones por las cuales se requiere que entre en vigor, que entre en vigencia una disposición normativa de tales magnitudes. Eso es lo que se denomina la exposición de motivos. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar alguna ley, es importante que dentro de la misma se pueda inclusive llegar a la exposición de motivos para poder determinar o conocer qué quiso el legislador con la norma, qué quiso regular, qué fue lo que quiso el que tuvo la iniciativa legislativa, qué fue lo que determinó, lo que lo llevó a presentar un proyecto de ley, qué lo llevó a que eso se convirtiera en una ley, ¿sí? Entonces, importante ese aspecto, porque cuando ustedes empiecen a ver todo el tema, ya un poco más, tanto derecho sustancial como procesal, van a encontrar circunstancias en las que es necesario, es requisito acudir a la exposición de motivos de las leyes. Entonces, repartido a las comisiones, se da traslado del proyecto en la comisión, ¿sí? Se designa un ponente, es decir, va a ser un concejal, va a ser un diputado o va a ser un senador o un representante a la Cámara para que sea el ponente en la comisión. Es decir, vuelvo y reitero, si yo estoy tratando un tema relacionado con Hacienda Pública, pues lo voy a hacer con Hacienda Pública y no lo voy a hacer con otra comisión diferente. Entonces, esta persona o este funcionario que ha sido elegido por voto popular, y acuérdense ustedes, aquí vale la pena resaltar que cuando estamos hablando del voto popular, estamos haciendo referencia, entre otras cosas, a que cuando nosotros hacemos el ejercicio de votar,